El matrimonio, teología y vida de Antonio Miralles. Tema 5, sacramentalidad del matrimonio en la tradición y en el magisterio. 5.1, testimonio de la tradición en los primeros siglos. Los padres de la Iglesia no utilizan la palabra sacramento de la nueva ley como se la conoce actualmente. Recién en el siglo XII es definida con el sentido restringido que tiene. Intervenciones normativas de la Iglesia. La Iglesia interviene cuando considera que las leyes civiles no corresponden a las costumbres cristianas. San Ignacio en el siglo II le escribe una carta a Policarpo aconsejándole que los novios celebren su enlace con la aprobación del obispo. La vigilancia del obispo garantizaba que el matrimonio no pusiera en peligro la fe ni la honestidad de las costumbres, que correspondiera a la realidad del ser cristiano y no estuviera dictado por deseos mundanos. El Papa San Calixto en el siglo III acepta que una patricia se case con un plebeyo, incluso con un esclavo, a pesar que el derecho civil lo consideraba concubinato, cuando éstas no aceptaban casarse con un pagano. El Concilio de Toledo en el siglo V reafirma lo expresado por el Papa San Calixto. Se acepta que quien no tiene mujer y en su lugar tiene una concubina no está excomulgado. El Concilio de Elvira en los primeros años del siglo IV prohíbe que el viudo celebre las bodas con la hermana de la mujer difunta. La bendición nupcial, 5.1.2. Para diferenciar la idea de un pacto o negocio comercial se otorgaba la bendición nupcial, para firmar el marco sagrado de la boda. Los testimonios antes del siglo IV son escasos y poco seguros. En adelante, los testimonios son abundantes. El primer testimonio es de Clemente de Alejandría en el siglo III, quien rechaza que las mujeres lleven pelucas a las bodas. En forma de amonestación pastoral argumenta que la bendición solo se aplicará a la peluca. Tertuliano aporta un testimonio más claro de lo que se vivía en la comunidad de Cartago, que era pequeña y se inclinaba por las bodas entre cristianos. Una de sus proposiciones sostiene que la bendición nupcial sella el matrimonio, que dificultaba el matrimonio entre un cristiano y un pagano. El concilio de Neo-Cesarea en el siglo IV se establece la prohibición de la presencia de los presbíteros en los banquetes de las segundas nupcias, evitando con su presencia la aprobación o la bendición de las mismas. En los últimos decenios del siglo IV existen numerosos testimonios de la bendición nupcial. San Juan Crisóstomo manifiesta que los presbíteros que son llamados a la boda intervienen con preces y bendiciones. El Papa San Ciricio, en una decretal del año 385, explica que es un sacrilegio profanar la bendición con una transgresión. Las fórmulas de bendición nupcial aseguraban al matrimonio los dones de la caridad conyugal, la concordia, la fidelidad y la santidad. Estos son testimonios indirectos de la sacramentalidad del matrimonio, pues reflejan la tradición de los siglos anteriores y los efectos de la gracia del matrimonio. 5.1.3 Santidad del matrimonio cristiano. Los padres manifiestan la santidad específica del matrimonio para diferenciarla de la res profana. Clemente de Alejandría sostiene que la unión conyugal entre bautizados les confiere una especial santidad. San Ambrosio añade que hay una cierta participación entre Cristo y la Iglesia en la unión esponsal, que incide en el matrimonio por el bautismo. También afirma que el matrimonio es santificado por la imposición del velo y la oración de bendición, ambas acciones realizadas por parte del sacerdote. San Cirilo hace referencia a la bendición del matrimonio por la participación de Cristo en las bodas de Caná. San Agustín introdujo la palabra sacramentum para afirmar la indisolubilidad del lazo que une a los cónyuges y manifestar una realidad más elevada como una cierta santidad que contribuye al bien de los cónyuges, quienes deben vivir la exigencia de una piedad mutua para conservar el matrimonio.
En definitiva, existe una res mayor, que es la unión esponsal de Cristo y la Iglesia, como arquetipo de las uniones conyugales entre los cristianos. Confrontar 1 Timoteo 4:5 y Hebreos 10:22-23. Pedro Lombardo, en el siglo XII, después de haber formulado la definición del sacramento de la nueva ley, incluye en la lista al matrimonio. Esto permitirá más adelante a los escolásticos, especialmente a Santo Tomás, profundizar en la naturaleza sacramental del matrimonio. 5.2. La sacramentalidad del matrimonio en el magisterio de la Iglesia. La sacramentalidad del matrimonio lo expone el magisterio de la Iglesia en la numeración de los 7 sacramentos. Se pueden citar 3 documentos. El primer documento es la profesión de fe de Clemente IV en el año 1267 y Gregorio X en el año 1272. Este último contesta al emperador oriental, Miguel Paleólogo, en vista de la unión con la Iglesia romana, que fue aceptado plenamente a través de sus legados en el Segundo Concilio de León en el año 1274. El segundo documento es la bula de unión de los armenios en el Concilio de Florencia en el año 1439. En esta ocasión se define al matrimonio como sacramento grande, entendido en la relación esponsal de Cristo y la Iglesia, especialmente se hace referencia a Efesios 5:32. El tercer documento es del Concilio de Trento, que se encuentra en el primero de los cánones generales sobre sacramentos, correspondiente a la 7ª sesión. Una extensa definición de matrimonio se ofrece en el decreto dogmático publicado en la sesión 26. La definición tridentina sale al cruce de Lutero y los reformadores protestantes, que sostenían que el matrimonio no había sido instituido por Dios, sino que era una invención introducida por los hombres en la Iglesia. Además, que es algo externo y mundano, cuya competencia es la ley civil. Los padres conciliares explícitamente definen el matrimonio como sacramento en sentido propio, que ha sido instituido por Cristo y que confiere la gracia. Agregan que esto lo enseña la tradición y que la sacramentalidad del matrimonio, superior a los anteriores a la nueva ley, se sostiene en conferir la gracia per Christum. El Catecismo de la Iglesia, en los números 1615 y 1617, enseña que la gracia del matrimonio cristiano es fruto de la cruz, fuente de toda vida cristiana. El matrimonio cristiano es signo eficaz, sacramento de la nueva alianza de Cristo y la Iglesia. El matrimonio entre bautizados es verdadero sacramento de la nueva alianza porque es signo y comunicación de la gracia. 5.3. La sacramentalidad ligada al bautismo de los esposos. La existencia del matrimonio desde el principio del género humano, como realidad en el orden a la creación y la declaración dogmática del Concilio de Trento respecto de la sacramentalidad del matrimonio, nos ponen ante la pregunta siguiente. ¿Qué matrimonio es sacramento? El matrimonio entre los no cristianos no puede serlo. Entonces, ¿en qué condiciones un matrimonio es cristiano para poder asegurar la sacramentalidad? Para acercarnos a la respuesta debemos preguntar por las condiciones. ¿Por qué se celebra mediante un rito litúrgico o porque los esposos son cristianos? La última condición es la condición decisiva, que se puede formular de este modo. ¿Cualquier matrimonio entre bautizados es sacramento? La respuesta afirmativa es la correcta.